Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos para la primera de las clases de este curso y la primera del primer parcial, el primer parcial por mes. Entonces tendremos 3 clases por mes y bueno, 6 clases por mes, porque son clases de 2 horas, martes y miércoles. Pues así tendremos 8 clases en total por mes, 6 clases, y las otras 2 van a haber evaluaciones, uno de parcial y otro de quiz, y el resto de la hora y media para seguir retroalimentando al curso, informándolo en estos temas propios de los fundamentos de los números reales y las funciones de variable real y de valor real, como una preparación al cálculo, el cálculo diferencial. Entonces, para esta primera clase, el diseño de clases trata sobre los números reales, la potenciación y la radicación, con un enfoque STEM, ABPP y de teoría de registros de representación semiótica. El título de la clase es Explorando el universo de los números reales, un viaje desde Pitágoras hasta Python. Los objetivos de aprendizaje serán, el primer objetivo conceptual será comprender la estructura de los números reales como campo ordenado y sus operaciones fundamentales de potenciación y radicación mediante representaciones múltiples, simbólica, gráfica y numérica. Y como objetivo procedimental será que el estudiante alcance a implementar algoritmos de potenciación y radicación de manera manual y en Python usando SymPy, y visualizar sus propiedades con Matplotlib. Entonces aquí vamos a poner que sepa implementar esos algoritmos de potenciación y radicación de manera manuscrita en su cuaderno de clase, y en Python usando SymPy y Matplotlib. Y el objetivo antitudinal será que alcance a valorar los desarrollos históricos de los sistemas numéricos y su impacto en la ciencia moderna. Entonces así tendremos 3 objetivos de aprendizaje: uno conceptual, otro procedimental y otro actitudinal. Y ahora, ya después de estos, nos vamos para y cómo logramos evidenciar ese logro de esos objetivos. Bueno, pues primero lo evidenciaremos a través de ver si el estudiante sí representa números reales en la recta numérica a mano y utilizando Plotly. En la recta numérica, usando su cuaderno para notas manuscritas, y Plotly y Matplotlib nos sirve para visualizaciones gráficas. Y si también resuelve problemas contextualizados dentro del enfoque STEM de enseñanza de la matemática, pero problemas que involucren a potencias y raíces. Y la otra evidencia sea que crea funciones de Python que automaticen cambios entre representaciones simbólicas y gráficas. Entonces, y que lo sepa también hacer a mano en el cuaderno. Entonces, crear una función de Python que automatice esos cambios de representación y que sepa hacer estos cambios de representación de manera manuscrita, a lápiz, decirlo así. Bueno, luego de esto, nuestro mapa conceptual para esta primera clase, que nos tiene sobre los números reales. Aquí vemos de que tiene una mensaje de error que es usual que pase cuando, al utilizar la librería GradBish, el vínculo entre los conceptos B y B1, B que es propiedades de los números reales y B1 que en este caso es completitud y densidad de los números reales, los vinculo así. Los vamos a separar en un par ordenado, y un par ordenado está delimitado entre paréntesis,
separamos por coma los conceptos y delimitados cada uno de ellos por comilla simple. Y así hacemos para estos otros. Le ponemos paréntesis y separamos los conceptos por coma y delimitamos cada concepto entre comillas simples. Entonces aquí otra vez también hacemos lo mismo, borramos este paréntesis y ponemos este otro acá, separamos C de C1 y delimitamos a C con comillas simples y a C1 con comillas simples, y así hacemos para los otros que nos restan acá. Vamos a poner aquí la delimitación, aquí también la delimitación en paréntesis, aquí también esta delimitación en paréntesis, aquí también, y la separación de D de D3, luego la separación de D de D2 con coma, luego la separación de D1 con coma, y luego la separación de C de C2 con coma, y luego la delimitación de C con comillas simples, y la de C2 también, la de D con comillas simples, y la de D1 con comillas simples, la de D y la de D2, y así también la de esta otra D y la de D3. Entonces GradBiz nos permite definir primero los conceptos con la función o método node. En este caso el primer concepto va a ser números reales, el segundo concepto va a ser propiedades de los números reales, el tercero operaciones, el cuarto representaciones, el quinto completitud y densidad, el cuarto axiomas de campo, el otro potenciación, el otro radicación, el otro recta numérica, el otro notación científica y el otro Python, y después ya los vincula. Y el problema está en que cuando los conceptos tienen letra y número, hay que separarlos de los otros conceptos a través de pares ordenados. Cuando queremos vincular un concepto con otro a través del método H o vínculo. Y ahora si corremos de nuevo el código y esperamos un momentico que lo corra, y ahora sí nos muestra el mapa y dice, bueno, entonces vamos a ver números reales, esta primera clase, vamos a ver sus propiedades y operaciones en ella. En cuanto a propiedades, veremos las propiedades algebraicas que hacen de R un campo con respecto a la suma y la multiplicación, luego las propiedades de completitud y densidad, y en cuanto a operaciones veremos radicación y potenciación, y en cuanto a representaciones veremos la notación científica para números reales, la notación en SymPy y la notación en la recta numérica. Ya después de ver el mapa conceptual, vemos algo de historia y epistemología de los números reales con el estilo de cuentero, y nos dice, bueno, pues a ver, mijitos, siéntese que les voy a contar la historia de don Pitágoras y su pelea con los números que no eran perfectos. Entonces, empieza como a contarnos sobre Pitágoras, y aquí vamos a poner una imagen generada con ChatGPT SRC, en realidad a través de DALL-E, que también es de OpenAI, que nos ilustra a Pitágoras. Y resulta que en esa historia, resulta que don Pitágoras y su cuadrilla de matemáticos creían que todos los números podían escribirse como fracciones de enteros. Es decir, que pensaban que todos los números eran solo los racionales. Pero un día, y paso de metapunto, un rebelde del grupo descubrió que la diagonal de un cuadrado de lados 1 y 1, lo que hoy llamamos raíz de 2, esa diagonal que media raíz de 2, es un número en particular que no se deja escribir como razón de enteros o división de enteros. Esto causó tanto escándalo que dicen lo tiraron al mar por revelar el secreto. Entonces aquí es en cuanto a historia, y así fue como los griegos tuvieron que aceptar que existían otros números además de los racionales, que eran los irracionales, y al unir a esos racionales con los nuevos irracionales se completó el conjunto de los números reales. A la clase ya la prueba de mana. Ya la primera clase empieza.
Sí, este también es con un enfoque que tenemos como de aula invertida. Entonces, el estudiante puede acceder al video y al cuaderno de la clase antes de la clase y después de ella, como que tenga el recurso. Pero usted cómo podría denominarse un profesor machete o un profesor. Pues un profesor que me toca como tratar de aprender a escuchar, de adaptarme a las dificultades, porque todos tenemos dificultades, el profesor, el estudiante, entonces como comprendernos. Entonces en realidad bregar a escuchar. Entonces a mí el semestre pasado hubo algo que me llevó a aprender, bueno, siempre me tocan comunidades diferentes, me tocó los de infantil. Los de infantil para mí era un logro porque era la primera vez que le iba a dar a los de futuros profesores en educación infantil. Eso fue también para mí un aprendizaje, para ellos y para mí. A ellos porque iban a hacer algo muy bonito que es la práctica profesional en enseñanza de la matemática. Y para mí, que era la primera vez que formaba licenciados en educación infantil, porque yo siempre he sido con los en educación superior, los de matemática que son para bachillerato o grados de primaria, pero cuarto y quinto. Por lo regular casi siempre los ponen cuarto, quinto y bachillerato. Entonces, no para los de preescolar, primero, segundo y tercero. Entonces era un reto. Eso también me llevó a aprender muchas cosas. Entonces yo a veces asociaría eso de cuchilla a ser alguien que lidera desde el control y el mandato. Lidera desde el control y el mandato. Hay un libro que estoy leyendo que propone liderar es desde la confianza, desde liderar desde la confianza en esencia, desde la confianza en el otro, bien, permitiéndole que él tenga autonomía. Sí, es como que él pueda decir, pueda negociar y uno no lo tenga que vigilar, por ejemplo, no lo tenga que vigilar con respecto a, si no haces esto ya sabes que te pongo tanto. O sea que una vez manda con la nota, ¿cierto? Manda, entonces como que no lo ve al estudiante como que hago esto por el temor a esa nota, sino hago esto, bregar a liderar a que él libere todo ese potencial que él tiene, eh, pero no movido en primera instancia por la amenaza de la nota, sino porque está convencido de que aprender inglés potencia su carrera. Entonces él lo hace porque es una convicción propia, no porque alguien le dijo que sin eso no se graduaba. Por ejemplo, o que no lo hagamos por eso. Es que lo toca lograr. Y esa concepción está bien percibida muy adentro de nosotros los estudiantes, ¿no? Y en otros los profesores, porque nosotros también consideramos que es mandar y controlar. Entonces, estoy bregando a ver si puedo cambiar ese esquema de mandar y controlar en mí. Es que el problema también nace de uno y el estudiante. Entonces, es bregar a ver cómo nos escuchamos. Ha sido fuerte para mí, ha sido doloroso cambiar. Uy, sí. La agropecuaria no me querían, eso me odiaban, eso pidieron no. Bueno, hubo momentos que sí, claro, muchos, claro, por alguna razón uno está aquí, porque está aquí porque hubo muchos que dijeron sí, pero había también unos que decían Marcos no. Entonces, esos Marcos no son muy importantes porque son los que hacen que uno mire otras cosas a ver qué hay que cambiar. Entonces, los que me mantienen aquí son los que decían Marcos sí, que eran muchos, claro, menos mal, 10 años aquí y dándole agropecuaria, que ha sido un aprendizaje muy bonito, he marcado hasta ganado. Una vez marqué ganado, eso es espectacular. Eso ha sido una aventura aprender ahí, eso ahí se aprende mucho. Y de hecho lo que se está presentando en investigación, en docencia de la matemática, lo que presento yo en investigación, tiene que ver es con ingeniería agropecuaria. Bueno, sí, en esencia de ingeniería agropecuaria y salud pública, pero salud pública es por otro profesor de Medellín, que es de la Facultad de Medicina. Pero lo otro ha sido gracias a los de agropecuaria. Me han llevado a la hacienda, fuimos que la Campana, no sé si fue a conocer la hacienda La Campana, yendo para Nechí. Para Nechí, es que hacienda La Campana. Yendo para, bueno, no, perdón, no, se llega a la apartada, yendo para Yapel.
Eso, la campana. La campana, o sea, usted no tiene que avanzar mucho y llega a la campana. Eso es espectacular. Una hacienda de mucho dinero, porque todo el corral y todas esas cosas donde pesan los animales, todo revocadito, revocadito, pintadito, techos en metal, pues de tejas metálicas, todo se ve que es un nivel de dinero grandecito. Allá fue donde yo vi que al ganado también le daban algodón, como que es una forma de que el ganado como de que se limpie de todo lo, debe ser, no sé, porque yo veía, yo lo entendí, fue como que, como cuando uno le dicen que para que limpiar el sistema digestivo necesita comer fibra. Sí, Entonces me imagino que es como para que el algodón pase y se saque todo. por el gran contenido de aceite. Ah, sí, también le ayuda. Sí, y el trato. Entonces me sorprende porque yo nunca había visto que les daban algodón a comer y otras cosas, y que los pesaban diario, de tal manera que cada día debían de evidenciar una ganancia de peso de entre creo que eran 1000 gramos a 1500. Y si no se veía ese incremento diario, entonces cambiaban la estrategia de todo lo que estaban haciendo, de alimentación y todo lo otro. Entonces es como que un sistema de monitoreo que yo no lo había visto, pues, o sea, yo agradezco que me lleven porque si no me llevan, fui con los estudiantes de agropecuaria, fui con 4. Esta vez no con Mayra, eso fue gracias a ellos. Gracias a ellos consiguieron la visita. Nos trataron muy bien, esa gente no logra uno lo que quiere. Nosotros originalmente lo que queríamos era, nosotros queremos en realidad encontrar un modelo que permita mejorar, porque hasta ahora tenemos que la predicción de peso del animal sin báscula, la predicción de peso con las medidas corporales, estamos en un margen de error del 10%. Más o menos con eso del peso del diámetro el perímetro torácico y otra o una o dos más medidas, pero como ampliarlo siquiera a 6 o 7 medidas corporales para que el modelo ya sea más preciso. Ojalá logremos un margen de error de nada más del 5%, mejorar. Pero para eso se requiere que tengamos muchas muestras. Entonces eso para que nosotros nos permitan ir a una hacienda o a muchas y nos permitan medir el ganado y ese mismo medido pesarlo a la vez, y para poder hacer la comparación, tomar los datos y tener una buena base de datos para que el modelo pueda adquirir un desempeño así como el que queremos, eso requiere de muchas muestras y por lo tanto eso no se logra porque sacar el animalito a medirlo y después pesarlo lo estresa mucho y el tiempo que eso demora. Entonces por lo tanto eso no nos lo dan así. Esta vez hay que nos dieron, nos dejaron pesar como a 2 o 3, como 3 animalitos, y con 3 animalitos no es suficiente para construir el modelo. Yo tengo un compañero que administra y yo lo puedo hacer el número de. Sí, por si de pronto uno cómo hace para hacer algún negocio, algo que uno le pueda brindar desde la universidad y él también, o sea, como un gana-gana para poder porque es que por sí eso es un esfuerzo tremendo. Alguna vez la profesora Mayra me consiguió, me consiguió entrar a la feria. Bueno, entonces continuando acá con la parte de la clase de números reales, entonces aquí íbamos después de la historia al contenido. Entonces aquí en el contenido para esta clase 1 de los números reales tenemos que lo vamos a tomar de precálculo Stewart y del Chokonsky. El Chokonsky yo lo tengo acá, y en el que nos aparece que son los números reales, empezar a ver que los números reales se usan en toda la matemática y el estudiante debe estar familiarizado con los símbolos que representan a estos números. Uno es, por ejemplo, para el 1, otro para el 73, que es un número muy curioso porque al invertir sus cifras me queda 37, el 73 es primo y el 37 también lo es. Ese es como un número muy curioso porque al invertir sus cifras también me da primo. El -5
Ese serían los números negativos, los enteros negativos, las fracciones o cositas de enteros. Este es un ejemplo de racional, 49 doceavos. Un ejemplo de los irracionales, la raíz de 2. El módulo de la suma, el 0. La raíz cúbica de menos 85. Los que tienen los números decimales de parte decimal infinita, periódica, y los números decimales con parte decimal finita. Esos son un abanico de números en los que están enteros positivos o naturales, enteros negativos racionales. En realidad todos estos tres son racionales. Este que es irracional, el módulo de la suma, que es un entero y es un natural. Los racionales de parte de representación decimal infinita periódica y los racionales de parte decimal finita. De pronto nos faltan acá en este ejemplo los números decimales de parte decimal infinita pero no periódica, que eso es una forma de representación para números irracionales. Y vemos cómo los enteros positivos o números naturales para este autor empiezan, bueno, a esos los números naturales positivos o enteros positivos. En realidad siempre hablamos mejor de enteros positivos. Empiezan en el 1, es decir, tienen primer elemento o mínimo y son infinitos. Después también vienen los enteros que tienen a los naturales que habíamos dicho, empezando en el 1, a los inversos aditivos de los naturales y a el 0. En todo este texto, las letras minúsculas A, B y C y X y Y en adelante representan números reales arbitrarios, también llamados variables. Es decir, que las letras van a representar en minúscula números reales para nosotros. Y si A y B denotan el mismo número real, entonces escribimos A es igual a B, o A con estas dos barras paralelas horizontales y después a B para decirte que son el mismo número real, y se lee A es igual a B y se denomina igualdad entre ellos. La notación A, el igual con un slash, B se lee como A es diferente de B, o de que A y B son números reales diferentes o no iguales, y leemos A no es igual a B. Y si A, B y C son números enteros y C es el producto de A y B, si C es igual al producto de B, entonces decimos de que A y B son factores de C o divisores de C. Entonces también aquí ya introducimos el concepto de factor o divisor. Un ejemplo de eso es el 6 es igual al producto de 2 y 3, o al producto de menos 2 y menos 3, o al producto de 1 y 6, o al producto de menos 1 y menos 6. Entonces así, 2 y 3 son factores del 6, menos 2 y menos 3 también lo son, 1 y 6 también son factores del 6, y menos 1 y menos 6 también lo son. Y también le decimos que ellos son divisores del 6. Y sabemos de que el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, el 3 y el menos 3 y el 6 y el menos 6 entonces son factores del 6. Entonces el 6 tiene muchos factores o divisores. Un entero positivo P, diferente de 1, es primo si los únicos factores positivos son 1 y P. Es decir que diremos que un número entero positivo diferente de 1 es primo si solamente tiene dos factores positivos. Si solamente tiene dos factores positivos. Eso según este autor, Chokosky. Y los primeros números primos serán entonces 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Hasta ahora, bueno, pues vamos a agregarle una práctica en el que él nos pueda dar los primeros n números primos. Entonces, para esta parte de esta clase, entonces, dentro del contenido, entonces, después de ver el abanico de números reales, luego los números naturales, algunas de sus cualidades que son de que los números naturales tienen primer elemento o mínimo, son infinitos, son discretos, es decir,
entre el 1 y el 2, por ejemplo, que son elementos de los números naturales, no hay otro número natural. Eso hace que digamos que ese conjunto es discreto, porque siempre entre dos números consecutivos en los naturales no hay otro número natural. Entonces, primero hablemos entonces de que son infinitos, de que todo número natural tiene siguiente, todo número natural tiene siguiente. Es otra propiedad de estos números. Y ser discreto significa que entre dos números consecutivos, uno el siguiente del otro, no hay otro número natural. Entre dos naturales consecutivos no existe otro número natural. Y esas son algunas cualidades de los números naturales. Y en cuanto a los enteros, bueno, pues aquí vemos de que ellos no tienen primer elemento, en cambio los naturales sí. Entonces, los enteros no tienen primer elemento, ni último elemento. Además, podríamos decir como que los enteros tienen centro, por decirlo así, el cero. Y son infinitos, También también todo número natural, de todo entero tiene siguiente. Todo entero tiene siguiente. Y diremos que dado un entero y su siguiente, a ellos los llamaremos enteros consecutivos. Así tenemos el concepto de consecutivo. Y bueno, pues los enteros tienen una ventaja, y es que todo entero tiene siguiente y antecesor. Todo entero tiene siguiente y antecesor. Pero note que no todo número natural tiene antecesor. Por ejemplo, el 0 no lo tiene. Entonces aquí no todo número natural tiene siguiente, pero no todo número natural, pero no todo número natural tiene antecesor. Y ya luego seguimos dentro de este estudio generando una función que me hable de los primos. Entonces, gracias a Copilot, que se vincula a través de VS Code con ChatGPT, le pedimos que dame una función de Python que me entregue para cada entero positivo n todos los primeros n primos. Los primeros n primos. Entonces me va a entregar los primeros n primos. Si le doy 10, entonces me da los primeros 10 primos. Entonces dame una función que haga eso. Una función de Python que haga eso. Y aquí no la y con eso le damos aquí a aceptar, y aquí nos la define a través de la sentencia def. Esa función la corremos para que nos la defina, y aquí ya la evaluamos. Entonces le decimos para los 10 primeros primos, entonces me da que los 10 primeros primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29, y los primeros 11 primos, entonces se me va hasta 31, los primeros 12 se me va hasta 37. Entonces
Entonces los primeros 12 primos llegan al 37 y ya hemos visto que el 37 era un número que si le invertíamos las cifras me da 73, que también es primo. ¿Y cómo lo ves? Pues váyase hasta el 19avo primo y bueno, casi llega. Entonces aquí vamos a ponerle hasta el 20avo primo y llega a 71. Entonces vamos a ponerle hasta el 21, llega a 73. Entonces así vemos que 37 y 73 son números que se diferencian porque simplemente se obtiene el uno del otro invirtiendo las cifras y cada uno es primo. Y el 73 es el 21 primo. Y el 31 es el 12avo primo. Vamos a ponerle aquí primeros n primos. Primeros n primos. Deberíamos llamar la función así. Los primeros n primos, vamos, primeros 12 primos. Como quiero que se llame primeros n primos, primeros n, aquí le cambio el nombre a la función, primeros n primos. La corro de nuevo para que la redefina y aquí la corro. Me dice que sí, el 12avo primo es 37 y el 21avo primo es 73. Aquí ya tenemos cómo obtener los primos con una función de Python para hacer la experimentación. Y bueno, aquí también vamos a dejar la definición que Chokowski nos da para los números primos. Entonces aquí la pegamos de nuestro texto, la definición de primo, y hasta aquí control C y lo pegamos en nuestra clase. Entonces aquí pegamos de que un número positivo diferente de 1 es primo si los únicos factores positivos de él son el 1 y P. Aquí cambiamos la línea y como pega de PDF lo pega así todo mal y ya nos toca editarlo para que nos quede mejor la edición. Un entero positivo P, aquí lo delimitamos la expresión matemática entre signo de dólar y bueno, vamos mejorándolo para que nos quede en el cuaderno. Ya el cuaderno siempre se los mejoro para que cuando lo vayan a consultar puedan efectivamente tener ya una mejor edición de él. Y hasta ahora ya tenemos entonces que sobre los números primos él nos quiere hablar también del teorema fundamental de la aritmética, que expresa que todo entero positivo diferente de 1 se puede expresar como el producto de números primos en una forma y solo en una, excepto por el orden de los factores. Entonces el teorema fundamental de la aritmética nos habla de que entonces todo entero positivo diferente del 1 se puede expresar como producto de primos en la forma única. Entonces el 12 se deja escribir como 2 por 2 por 3 y esos son los únicos primos que multiplicados dan 12, excepto el orden entre esos tres factores. El 126 como 2 por 3 por 3 por 7 y el 540 como 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 5. Y así le podemos pedir una función de Python que me diga que implemente el teorema fundamental de la aritmética, es decir, para cada número entero positivo diferente de 1 me halle la descomposición en factores primos de él. Entonces desde el menor hasta el mayor. Entonces aquí vamos a decir aquí en Copilot dame una función de Python que para cada entero positivo n diferente de 1 me entregue su descomposición en factores primos desde el menor hasta el mayor primo de esa descomposición. Y ya él nos la da y ya nosotros la definimos y luego la implementamos o la llamamos o evaluamos. Aquí nos dice aceptar y aquí en la primera parte él no la define, descomposición de factores primos, la defines y en la segunda línea la evalúas. Entonces aquí
le quitas este y vamos a descomponer, por ejemplo, al 10. Entonces él le dice que el 10 se descompone como 2 por 5 y 2 por 5 da 10. Ahora el 20, entonces se deja descomponer como 2 por 2 por 5. Es así, él nos descompone para cada entero, da la descomposición de factores primos. Y así el estudiante puede efectivamente implementar el teorema fundamental de la aritmética en los cuadernos Júpiter para aprendizaje experimental y activo. Seguimos en esta clase. Aquí un momentico. Y siguiendo con esta, entonces aquí, después de esta, en esta línea continuamos con, luego del teorema fundamental de la aritmética, que expresa que todo entero positivo diferente de 1 se puede usar como el producto de números primos en una forma y solo en una, excepto en el orden de los factores. Seguimos con el concepto de número racional. Entonces aquí veremos los que los pitagóricos pensaban que eran ya todos los números. Entonces aquí los números racionales, que la palabra racional acá es racional, está asociado al nombre de razón, que en matemáticas significa división o cociente. Entonces aquí ser número racional es ser número que se debe escribir como división o cociente, pero de enteros. Entonces un número racional entonces es aquel que se deja expresar como división, razón o cociente de enteros. Es así, pues nos queda, por ejemplo, el número medio. 0.5 es un número que se deja escribir como cociente de enteros. Es 1 dividido 2. Aquí en el Chomsky, bueno, entonces aquí tenemos entonces, que un número racional, según Chomsky, es un número real, es parte de los números reales, que se puede expresar en la forma a sobre b, donde a y b sean enteros y que el segundo, el denominador, sea no nulo. Note que entonces no podemos dividir por 0 y que a es un número racional, bueno, de que todo número entero a es un número racional dado que se puede expresar en la forma a sobre 1. Entonces, así todos los así como a, aquí escribimos así entre signo de dólar, todo a en hable primero en los enteros, aquí no lo pone, todo entero es racional, pues que lo vamos a escribir, pues a se deja escribir frac como a dividido 1. Cuando dividimos por 1 nos da a. Entonces, y a y 1 son racionales, por lo tanto a es racional, por lo tanto a es racional, pues puesto que se dejó expresar como cociente de enteros. Entonces eso hace que, como a el que tomamos era un entero arbitrario, entonces todos los enteros son racionales. Entonces concluimos diciendo entonces que los enteros son subconjuntos, subset de los racionales, y lo ponemos la z bonita con backslash mat bb llaves y cerramos aquí, y aquí también con backslash mat de matemática bb llaves para delimitar a q, y así nos queda que entonces todos los conjuntos, todo el conjunto z es un subconjunto propio de los racionales, propio, donde entonces esa subset, ese es para denotar subconjunto propio. Entonces subset es para denotar un subconjunto propio
y ya después ampliaremos esa idea de su conjunto propio también en este curso y en el curso de fundamentos de las matemáticas y de geometría también. Aquí le vamos a poner entonces ya más líneas a nuestro cuaderno con la letra B, con el atajo de teclado. Convertimos esta línea de texto y seguimos con el Chokosky. Entonces así ya después de esto él nos da que todo número real se puede expresar como decimal. Eso también es otra de las afirmaciones, y eso de la expresión decimal es como expresarlo como suma de fracciones de divisor una potencia de 10. Entonces, ser decimal en realidad es como dejarse expresar como suma de potencias de 10. Aquí le voy a pedir la definición del número decimal para decir de que en realidad todos los números reales tienen representación decimal. Entonces vamos a hablar de la representación decimal de un número real cualquiera. Todos los números reales van a tener representación real, solo que los racionales van a tener esa representación decimal de manera infinita periódica o finita. Entonces serán irracionales los de representación decimal infinita no periódica. Entonces vamos a entender qué representación decimal, vamos a definirlo utilizando ChatGPT. Le vamos a decir, bueno, dame la definición de representación decimal para números reales como suma finita o infinita de fracciones de denominador de fracciones cuyo denominador es una potencia de 10, de fracciones cuyo denominador es una potencia de 10. Es el que me dé esa definición. Pues aquí le decimos enter. Dame esta definición en lenguaje LaTeX, delimitando las expresiones matemáticas con signo de dólar. Ya está. Entonces así ya, para uno aprender como matemático que en realidad la expresión decimal en realidad es una expresión en términos de hasta luego, Mariana, de múltiplos. Bueno, en realidad aquí nos lo muestra como múltiplos de potencias de 10, solo que cuando esas potencias de 10 son de exponente negativo, ahí es donde se nos aparecen las fracciones. Ese es muy bonito, hasta como nos lo va a entregar él para enriquecer nuestro aprendizaje en cuanto a lo que vamos a entender como representación decimal, que tiene que ver con el 10. Y ya en el próximo video se las ampliaremos más para seguir con lo que Chokosky nos da sobre los números reales. Bueno, en que entonces de esas representaciones decimales, las que van a corresponder a racionales son las de representaciones decimales finitas o no infinitas, es decir, infinitas, pero periódicas. Entonces, así aprendemos de que los racionales tienen representación decimal, pero finita o infinita periódica. Así, miren que nos muestra que este cociente de enteros me da un número decimal periódico que repite el 18. Al 2 no, pero al 18 sí, 18, 18, 18. O este otro número, este cociente entero, este racional, tiene representación decimal finita. Entonces así, esos son ejemplos de que siempre que tengamos cocientes de enteros, lo que obtenemos es un decimal finito
o infinito pero periódico. Y aquí vamos a ponerle una experimentación para finalizar esta parte del video. Es que me dé una función con clic derecho, Copilot, chat en línea, y le decimos dame una función de Python que le entre el numerador n y el denominador m de una fracción m dividido n y me entregue su representación decimal y sepa identificar si esta representación es finita o infinita periódica y diga el periodo de ella de tal representación infinita. Entonces eso es muy bueno para poder que el estudiante pueda aprender de que cada vez que se dividen enteros siempre obtenemos un decimal finito o infinito periódico. Jamás obtenemos un infinito no periódico, jamás. Así uno ve que si eso pasa, entonces es que solo los racionales o los cocientes de enteros son los que tienen representación decimal finita o infinita periódica. Bueno, solo ellos en realidad. Así vemos de que ellos, pero se prueba que solo ellos. Se prueba ya más adelante que solo ellos. Entonces aquí él nos da la función en los que implementa el módulo fractions, importando la clase fraction de Python. Y aquí, ¿cómo la va a implementar la función? Pues aquí le quitamos para analizar un séptimo. Entonces aquí corremos la función y aquí vamos a analizar un séptimo. Y un séptimo me dice es decimal, nos muestra la forma decimal. El tipo es periódico infinito. Y el periodo es 14, 28, 57. Entonces nos muestra todo el periodo. Eso es maravilloso. Y miremos que lo podemos dividir por aparte y ver que efectivamente nos da 14, 28, 57, 14, 28, 57, luego 14, 28 y sigue. Entonces vemos una función muy bacana que nos permite ver al estudiante meter todas las fracciones que quiera. Aquí por ejemplo un tercio, que es muy conocida, y le dice que es decimal, de periódico infinito y periodo es 3. Y un medio que sabemos de que es finita, entonces nos dice, vea, decimal, esa es su forma decimal, su tipo es finito y el periodo no tiene. Vea qué tan bacán. Bueno, seguimos en el próximo video con lo demás y les agradecemos mucho por su atención.